Gracias, no sé si no le escuché, ¿aportó algún abonado de teléfono? Número de teléfono 3. Gracias, puede apagar su micrófono. Verificada así la presencia de partes e intervinientes, se da trámite a la solicitud efectuada por el delegado de la Fiscalía, esto es a la formulación de imputación, y tratándose de un acto de parte y de comunicación, se le solicita respetuosamente al ciudadano Danis González Navarro que preste mucha atención a lo que va a señalarle el delegado de la Fiscalía, pues le va a informar que tiene conocimiento de unos hechos y que los mismos presuntamente encuadran en un delito o en unos delitos, para así solicitar su vinculación formal a esta investigación penal. Por favor, prosiga, señor fiscal, con la formulación de imputación. Muchas gracias, su señoría. De conformidad con lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, la presente audiencia tiene por objeto comunicarle a usted, señor Danis González Navarro, que a partir de este acto procesal adquiere la calidad de imputado dentro de la investigación que la Fiscalía adelanta bajo el radicado número 16-10.000-2021-52.593, lo que significa que usted va a quedar vinculado formalmente a un proceso penal porque se le atribuye la presunta comisión de un concurso de delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales de una mujer bajo los hechos o circunstancias fácticas que más adelante le indicaré. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 906 de 2004, se tiene que la plena identificación e individualización del aquí imputado se ha establecido a partir de las labores de indagación adelantadas por este delegado, tales como la incorporación del informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el diligenciamiento del formato de arraigo FPJ 34 sin fecha en relación con los datos de este imputado, los cuales arrojan como resultado que atiende al nombre de González Navarro. El 3 de julio de 1993 en Caucasia, Antioquia, de género masculino, de 1,76 de estatura, cédula de ciudadanía no reporta a qué se dedica específicamente, afiliado a la EPS Sanitas, correo electrónico educativo bachiller, estado civil, unión libre, residenciado en la carrera de la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Gá, hijo de Miguel Antonio. Ahora bien, los hechos jurídicamente relevantes que se le indilgan a usted en esta oportunidad, señor Danis, tuvieron ocurrencia inicialmente el día 5 de diciembre del año 2020 a eso de las 5:30 de la tarde al interior de la empresa Textiles Elival LTDA, ubicada en la dirección Carrera 52C, número 42B, cuando usted presuntamente, aprovechando que se había quedado a solas con su jefa, Ángela, se le acercó en el momento en el que ésta se encontraba en la cocina, se le lanzó a besarla, la alzó y se la llevó para la bodega de ese lugar, ante lo que ella le dijo insistentemente que la soltara, pero usted le respondió que iban a hacer el amor. Luego, estando en la bodega, la botó hacia el suelo, se le hizo encima y comenzó a besarla en la boca en contra de su voluntad. Empezó a tocarle los senos y la vagina, seguido a ello le quitó el pantalón y la ropa interior, usted también se bajó los pantalones para luego accederla carnalmente, introduciendo su miembro viril por la vagina de esta mujer, al tiempo que le decía que estuviera tranquila, que usted no la iba a dejar embarazada, ante lo que ella le respondió que no quería, a pesar de lo cual usted siguió penetrándola por cerca de 1 minuto. Al finalizar se levantó, se subió la ropa y empezó a preguntarle por qué estaba haciendo mala cara y estaba enojada, si había sido algo bonito. En ese momento la señora Valdés Pinzón se colocó su ropa, salieron de la bodega, cerraron el negocio y ella se fue para la casa.
Posteriormente, se presentó un segundo evento para el 13 de enero de 2021 al interior de la otra bodega de la empresa, ubicada en la dirección Carrera 53, número, cuando usted presuntamente abordó nuevamente a su jefa, Ángela Giselle, mientras ésta envolvía una tela, momento en el cual la cogió de los brazos e intentó besarla, ante lo que ella le decía que no lo hiciera y la soltara. Luego, manteniéndola agarrada a la fuerza de los brazos, con una mano le bajó los pantalones y la ropa interior, la arrinconó hacia unos rollos de tela y en ese momento le introdujo los dedos por la vagina mientras le decía que disfrutara la ocasión y que no fuera a gritar. En ese momento ella empezó a pedir auxilio, pero usted le tapó la boca para que no lo siguiera haciendo. Luego ella logró soltarse, se subió la ropa y salió de la bodega. En ese orden de ideas, usted, señor Danis, tenía pleno conocimiento de que estaba accediendo carnalmente en al menos 2 oportunidades por la vagina en contra de su voluntad y mediante violencia a la señora, quien era su jefa desde el año 2018, y aprovechando esa relación de confianza derivada de la relación laboral, quiso hacerlo, lesionando con ello el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales sin justa causa. De igual forma, señor González Navarro, al momento de usted ejecutar las conductas descritas, era capaz de comprender que estaba presuntamente abusando de forma sexual de la señora Valdés Pinzón y era capaz de determinarse conforme a esa comprensión. Era consciente que acceder carnalmente a una mujer en contra de su voluntad mediante violencia está prohibido, más aún tratándose de una persona con la que se tiene un vínculo de confianza derivado de una relación laboral, y por lo tanto le era exigible no actuar de la forma en que lo hizo. Las anteriores circunstancias fácticas se respaldan en los siguientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que procedo a denunciar. Se cuenta con la denuncia instaurada el 16 de febrero del año 2021 por la señora Ángela Giselle Valdés. De igual forma, se cuenta con el formato de identificación del riesgo diligenciado en esa misma fecha por parte del agente técnico que recibió a través de la línea 122 la denuncia de la ciudadana referida. De igual forma, se cuenta con el informe investigador de campo FPJ-11 del 8 de marzo del año 2021, suscrito por el subintendente Luis Javier Castañeda Sandoval, junto con anexos, subintendente que pertenece a la Policía Judicial Sigid Meboc de la Policía Nacional. Se cuenta con la entrevista rendida por la señora Ángela Giselle Valdés Pinzón el 23 de febrero del año 2021. De igual forma, se cuenta con el informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondiente a dicha ciudadana. Se cuenta con el informe pericial de clínica forense del 25 de febrero de 2021 en relación con el primer reconocimiento médico-legal practicado a la víctima por parte de Magdolín Lalay Hassan Afifi Alonso, profesional especializado forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se cuenta con un informe investigador de campo del 11 de julio del año 2021, suscrito por el subintendente Luis Javier Castañeda Sandoval de la Sigid Meboc de la PONAL. De igual forma, se cuenta con la entrevista rendida el 21 de julio de 2021 por parte de la señora Ana Teresa Pinzón de Valdés, progenitora de la víctima. De igual forma, entrevista rendida por Julián Esteban Toro Rodríguez del 29 de junio del año 2021, quien es primo de la víctima. De igual forma, se cuenta con la historia clínica de atención primaria recibida en Colsubsidio por la señora Ángela Giselle Valdés Pinzón. Se cuenta con la certificación laboral emitida por Textiles Celival LTDA en relación con la vinculación del aquí imputado. Se cuenta con el certificado de existencia y representación legal de la empresa en mención donde presuntamente ocurrieron los hechos. De igual forma, el informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil del cupo numérico 1001532-139 del ciudadano González Navarro Danis. Y finalmente,
el arraigo FPJ 34 sin fecha en relación con los datos de individualización, identificación y ubicación del aquí imputado. Con base en esos elementos es que la Fiscalía General de la Nación infiere razonablemente que usted, señor Danis, es el presunto autor a título de dolo del delito de acceso carnal violento, tal como lo consagra el artículo 205 del Código Penal, que a su tenor literal reza: acceso carnal violento, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Este delito, agravado por lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 211, que dice: circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando, numeral segundo, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Recordemos que aquí usted ostentaba la calidad de empleado de la víctima, lo que la impulsaba a ella a depositar la confianza en usted. Este delito en concurso homogéneo y sucesivo, teniendo en cuenta que al parecer ocurrió en 2 oportunidades de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal. Finalmente, señor Danis, basta informarle que frente a lo manifestado por este delegado, usted tiene 2 posibilidades. La primera de ellas es que usted tiene la posibilidad de aceptar de manera unilateral, libre, consciente y voluntariamente los cargos que le acabo de poner de presente con base en esos hechos expuestos. Esto es acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, artículo 205, 211, numeral segundo del Código Penal, razón por la cual, si usted decide aceptar esos cargos, tendría derecho a una rebaja punitiva de hasta el 50% de la pena a imponer, la cual sería tasada eventualmente por el juez de conocimiento, que conocería, valga la redundancia, de su aceptación de cargos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. En caso de que usted decida aceptar esos cargos, cabe aclarar que la pena oscila de los 16 a los 30 años de prisión, teniendo en cuenta la calificación jurídica provisional que se le acaba de informar. De otro lado, si usted decide no aceptar los cargos, en este caso la Fiscalía contaría con un término de hasta 120 días, bien sea para solicitar la preclusión a su favor o bien para radicar un escrito de acusación en su contra, en caso de que considere la Fiscalía que con probabilidad de verdad la conducta existió y que usted es el responsable de las mismas. Lo que haría sería radicar un escrito de acusación. Usted se vería sometido a un juicio oral, público, contradictorio, concentrado, rodado de todas las garantías constitucionales y legales, donde usted, si a bien lo tiene, podrá presentar junto con su defensora pública o su defensor de confianza, si eventualmente decide designar uno, las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar las que la Fiscalía presente en su contra, y en todo caso la Fiscalía General de la Nación estaría en la obligación de desvirtuar su presunción de inocencia en caso de que sea una sentencia condenatoria en su contra, presunción de inocencia que lo acompaña a usted a lo largo de toda la actuación penal. En los anteriores términos, su señoría dejó formulada la imputación, quedando a su disposición y demás sujetos procesales para las aclaraciones a que haya lugar. Gracias, señor fiscal. Se procede ahora a concederle el uso de la palabra al apoderado de víctimas y luego a la representante de la defensa técnica para que manifiesten si tienen alguna observación o solicitud de aclaración frente a la formulación de imputación. Por parte del apoderado de víctimas. No, señora, todo es conforme a derecho y conforme a las circunstancias fácticas que expuso mi apoderado. Gracias. Por parte de la representante de la defensa técnica. Gracias, su señoría. La defensa no presenta ninguna observación al medio de comunicación, toda vez que el agente fiscal ha estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señora defensora. Así las cosas, se le debe informar al ciudadano Danis González Navarro que en esta diligencia el delegado de la Fiscalía cumplió con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos para llevar a cabo este acto,
y por ende a partir de este momento usted adquiere la calidad de imputado y se le considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. Y al adquirir esa calidad de imputado, es mi deber indicarle que le asisten unos derechos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que usted en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que usted tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni a autoincriminarse, que tiene derecho a no ser obligado a declarar ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º grado de afinidad, que usted tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra, o lo que también puede denominarse a guardar silencio, que usted tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, que usted tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o uno nombrado por el Estado, que en su caso ese derecho que se denomina la defensa técnica está ejercido por una abogada adscrita al Sistema Nacional de Defensoría Pública, pues en la medida en que usted no ha designado un defensor particular o un defensor de confianza, esa es la forma que tiene el Estado para garantizarle ese derecho. También tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan, y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia, que usted tenga pleno conocimiento de esos hechos que motivan a que se inicie un proceso penal en su contra. Tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Por ende, de manera excepcional podrá solicitar esas prórrogas necesarias y debidamente justificadas para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Audiencia de juicio oral en la cual usted puede, si así lo desea, por sí mismo, por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, a los que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía, y asimismo obtener la comparecencia de ser necesario aún por medios coercitivos de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate. Finalmente, de acuerdo con esta norma, usted tiene derecho a renunciar a varios de los derechos que le acabo de mencionar, como lo son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero adicional a informarle sobre sus derechos, se considera necesario que le queden absolutamente claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy, pues como ya se lo informó el delegado de la Fiscalía, tiene la opción de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Si su decisión el día de hoy es la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso que ha iniciado con esta audiencia va a continuar con su trámite ordinario. Y eso significa que usted en un futuro próximo y ante un juez diferente va a ser convocado a una serie de audiencias que se denominan, hacen parte de la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento inicia con una audiencia de formulación de acusación que se desarrolla más o menos en términos similares a esta audiencia de formulación de imputación. Luego va a ser convocado a una audiencia que es sumamente importante, que se llama preparatoria,
Y es tan importante esa diligencia porque es el escenario donde la fiscalía, donde la apoderación de víctimas, donde la defensa pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en la audiencia de juicio oral. Y es esa audiencia de juicio oral, la cual ya le he mencionado que usted tiene derecho, que cierra esa etapa de juzgamiento donde se debe adelantar ese debate probatorio, y luego de ese debate probatorio va a ser ese juez que le corresponda conocer de este caso por reparto quien va a definir si los hechos investigados ocurrieron y si usted es o no responsable de los mismos. Es decir, que va a adoptar la decisión o de emitir una sentencia absolutoria librándolo de los cargos acá enrostrados, o de emitir una sentencia condenatoria estableciendo una pena por los hechos materia de investigación. Debe también tener presente que así su decisión sea la de no aceptar cargos el día de hoy, ello no significa que no pueda explorar esas alternativas para terminar anticipadamente este proceso. Alternativas como lo son las figuras de las negociaciones y preacuerdos que usted puede suscribir con la Fiscalía contando con la asistencia técnica de su defensa. Y en cuanto a los preacuerdos, también es importante que tenga claro que si bien se trata de una manera de terminar anticipadamente el proceso, y que a cambio de los preacuerdos se otorga una rebaja de pena, la misma lleva consigo la imposición de una sentencia condenatoria de ser aprobados los preacuerdos por un juez de la República. Pero existen otras dos alternativas como son la preclusión y el principio de oportunidad, que también terminan de manera anticipada el proceso, pero a diferencia de los preacuerdos no llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria, pero sobre estas figuras, de acuerdo a la viabilidad de las mismas para su caso particular, si aún no le han sido explicadas, le serán explicadas por su defensa técnica. Ahora bien, si usted decide aceptar cargos el día de hoy, estaría renunciando a esos derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque llegar a aceptar lo que sucedería también en un futuro próximo y ante un juez diferente es que usted sería convocado a una audiencia en la cual se verificaría su aceptación de cargos, y con fundamento en la misma y con fundamento en los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe tener presente que el hecho de que se emita una sentencia condenatoria en su contra, bien sea que la misma sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy, o que sea producto de un preacuerdo que en el futuro realice con la Fiscalía, o que sea producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral, tiene consigo unas consecuencias, las cuales son, en primer lugar, el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que le va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida. Y en segundo lugar, la consecuencia más gravosa es que el día de hoy le ha sido imputado un delito que tiene como pena principal la de prisión, y ese hecho ya de por sí hace probable que si usted llega a ser condenado, esa pena de prisión la tenga que purgar privado de su libertad en un establecimiento carcelario. Probabilidad que se hace casi segura en la medida en que en el artículo 68A del Código Penal se indicó que los delitos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual, como ocurre respecto a los delitos que le fueron imputados, no es permitido que las personas condenadas purguen la pena en libertad o en prisión domiciliaria. Por ende, le recuerdo que la consecuencia más gravosa de su aceptación de cargos el día de hoy, de la imposición de una sentencia condenatoria, sería que esa pena la tendría que purgar privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Además, tenga en cuenta que si llega a aceptar cargos el día de hoy, se haría acreedor a una rebaja de pena que está contemplada en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y que puede llegar a ser hasta el 50% de la pena a imponer, y que la decisión de aceptar cargos
en esta audiencia se trataría de una determinación que es irretractable, es decir, de la cual no se podría arrepentir en el futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. En esa medida, como ya le he informado sobre sus derechos y ya he ampliado esta explicación sobre las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, voy a proceder a realizarle una serie de preguntas a las cuales, por favor, únicamente me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues como ya se lo he señalado, le asisten los derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además, es absolutamente innecesario que en esta audiencia suministre cualquier tipo de explicación con sus respuestas, pues el único objetivo que tiene esta diligencia es iniciar un proceso penal en su contra, pero aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos. Entonces, por favor, Danis González Navarro va a encender su micrófono y me va a contestar si ha entendido la formulación de imputación que efectuó el delegado de la Fiscalía. Si me está escuchando, Danis, tiene su micrófono cerrado y no podemos escuchar su respuesta. Qué pena, señoría, es que se fue el internet y por un buen rato, entonces no terminé de escuchar el restante que estabas diciendo. Hasta ahorita volvió la señal. ¿Me puede por favor indicar más o menos hasta dónde escuchó? Porque pues lo que se le estaba informando iba dirigido a usted principalmente. Pues más o menos ya quedó, fue cuando me estabas diciendo lo de los no beneficios aceptados. Más o menos ahí quedó y ahí se te cortó todo, hasta el momento. Gracias. Entonces pues es necesario volver a retomar y señalarle que si llega a aceptar cargos el día de hoy en esta audiencia, estaría renunciando con su aceptación a los derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con una audiencia de juicio oral, que de llegar a aceptar cargos, lo que sucedería en un futuro próximo y ante un juez diferente es que sería convocado una audiencia en la cual se procedería a verificar esa aceptación de cargos y de acuerdo con la misma y también teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios con los que cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin que sea necesario llegar hasta esa audiencia de juicio oral que le mencioné que tiene derecho. Y que el hecho de que se emita una sentencia condenatoria tiene unas consecuencias como son el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que va a quedar en su historial, pero que en este caso la consecuencia más gravosa es que le ha sido imputado un delito que tiene como pena principal la de prisión, y ello de por sí hace probable que esa pena de prisión la tenga que purgar privada de la libertad en un establecimiento carcelario, y que para este evento, teniendo en cuenta que se le imputó un delito que está catalogado, que atenta contra la libertad, integridad y formación sexual, por prohibición expresa del artículo 68A del Código Penal, no sería viable que esa pena de prisión la purgara privado de la libertad o en prisión, la purgara en libertad o en prisión domiciliaria, y por ende que la consecuencia más gravosa de su aceptación de cargos, de la imposición de una sentencia condenatoria, sería que esa pena la tendría que purgar privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Además, le informé que si acepta cargos, se haría acreedor una rebaja de pena que puede llegar a ser hasta del 50% de la pena a imponer, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, y que también si acepta cargos se trata de una decisión que es irretractable, la cual no se podría arrepentir en el futuro, a no ser que se demostraran vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Habiéndole repetido ya lo referente a ese panorama frente a la aceptación de cargos,
Como venía indicando, le voy a realizar unas preguntas. Por favor, a las mismas solo conteste sí o no, teniendo en cuenta que le asisten esos derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además, teniendo en consideración que en este momento no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos, y por ende es innecesaria cualquier tipo de explicación que usted quiera suministrar con sus respuestas. Entonces, por favor, Danis va a volver a encender su micrófono y me va a contestar si entendió la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía. Sí, ¿Usted entendió los derechos que le di a conocer en esta audiencia? sí, señora. ¿Usted ha sido asesorado por la abogada que como defensora pública lo acompaña en esta audiencia? Sí, señora. ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? No, señora. Gracias, puede apagar su micrófono. Se deja constancia que el ciudadano Danis González Navarro ha manifestado a viva voz en esta audiencia que no desea aceptar la formulación de imputación, y este ciudadano también debo darle a conocer el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses no va a poder enajenar ningún bien sujeto a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo, a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Y es por ello que sobre esta prohibición se va a informar a las oficinas de registro correspondientes, y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que hubiera realizado previo a esta audiencia y que van a perfeccionarse en el transcurso de este proceso, y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. En ese orden de ideas, finalmente se debe dejar constancia que, de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal, y teniendo en cuenta que se cumplieron con esas formalidades legales, es por ello que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve declarar legal la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía respecto al ciudadano Danis González Navarro, endilgándole a título de autor el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, de acuerdo con las previsiones de los artículos 205, 211 numeral segundo y 31 del Código Penal, y se informa que contra esta decisión no procede ningún recurso al tratarse de un acto de parte y de mera comunicación, el cual es inoponible, y de esta manera culmina esta audiencia al haberse evacuado ya el objetivo que tenía la misma, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales, y agradeciendo tanto a la Fiscalía, a el apoderado de víctimas, a la ciudadana Valdés Pinzón, a la defensa técnica, al ciudadano González Navarro y obviamente también a la Secretaría de este despacho por la colaboración brindada para dar trámite a esta audiencia de manera virtual. Culmina así la diligencia, siendo las 11:20 de la mañana del 24 de agosto del año 2021. Gracias a todos por su atención y que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. señoría. Doctora Gracias. Glatziri, Gracias. el juez de las 11 dejó la constancia que porque no se conectó la defensa. Yo le expliqué, pero no me quiso esperar un segundo. Entonces, ya tocaría esperar a ver qué decía el centro de servicios, porque estamos todas las partes presentes. Listo, doctor. Sin embargo, estoy conectado a otra audiencia, doctor, pero estoy pendiente a lo que su merced dice, o si no, otra vez acá a las 12 nos volvemos a conectar nuevamente. Sin embargo, el juzgado 27 nunca tampoco me mandó el link a mí para la conexión de la audiencia. A mí no me la han enviado tampoco. Vale, Si no me yo hubiera podido...